volviendo con esta Casa No es Hotel, estamos hablando del escenario electoral. Hemos invitado a Iván Arias, Rafael Archondo y Sebastián Michel esta noche con nosotros. Quiero volver contigo, Iván. A ver, el 23 de febrero, si no estoy mal en la fecha, en Página 7 también sale una encuesta de la empresa Tal Cual, la misma de la que sale el anterior domingo, donde teníamos a Evo con un 45%, ahora está en un 38%. Ya el 23 de febrero tú escribiste un artículo donde celebrabas el 45% de Morales, que no sea precisamente un 50%, y que este hecho podría generar algún indicio de que la oposición podría estar en una mejor situación. Pero Carlos Toranzo, sin embargo, en un análisis a propósito del resultado de la publicación del 38%, dice que esto sería pues tremendamente terrible, digamos, para la oposición, ¿no? Es decir, si no se hace una lectura muy clara y muy responsable de los datos, de lo que te están diciendo las encuestas, probablemente la elección, como lo decía Rafa en su introducción, si no va junta, probablemente se hunda. Erika Brockman tiene una visión menos pesimista que para la oposición que Toranzo, e indica que incluso habría la posibilidad de una segunda vuelta. La pregunta, Iván, ¿cómo puede remontarse, ¿no?, un 12%, que es el mejor, Samuel Doria Medina creo que está con un 14%, frente a un 40%? Es decir, ¿cómo, a ver, tú estás en política y metido en estas cosas hace muchos años, cómo se puede hacer para remontar de un 12, un 14 a un 40? Yo me agarraría el titular de Rafa, que dice: si la oposición no se une, se hunde. Y yo creo que va por ahí. Es decir, la oposición tiene al frente ahí un gigante, más allá de que estemos de acuerdo o no. Es un presidente después de casi 10 años de gestión, con 38%. Es verdad que ha bajado del 45 al 38, utilizando las encuestas públicas y no las ocultas que tiene Sebastián. Pero igual es alto, es poderoso. Es decir, un 38% después de 10 años es fuerte. La oposición no está mal en conjunto, porque si tú agarras, sumaría el 34%, pero claro, mientras el presidente hace política las 24 horas del día, los de la oposición están jugando a guerritas, ¿no? O sea, y además a guerritas de estrellas: yo soy mejor, yo soy más bonito, yo tengo el mejor programa, sin darse cuenta que separadas van a perder. Entonces, respondo a tu pregunta: ¿cómo hacerlo? Me agarro el titular de Rafa: si no se unen, se van a hundir. Y nos va a pasar, y les va a pasar en el país, que vamos a tener lo mismo que en Ecuador: un presidente Correa muy poderoso y una oposición que sacó 5, 10, 15 cada uno, pero que no le hace mella a este gigante. Rafa, quiero coincidir contigo. Tú señalaste en alguna oportunidad que no hay una democracia de calidad si es que no existe una buena oposición. Estoy absolutamente de acuerdo con eso contigo, ¿no? Pero comprendo que hay que hacer unas lecturas bastante serias de los datos, ¿no? Más allá de las ocultas o las públicas, de los datos que presentan la encuesta. Carlos Cordero dice, a propósito de la publicación esta, que entonces podríamos leer, entender, Carlos Cordero, asesor del Frente Amplio, ¿verdad? Podríamos entender que el 60% de la población está en contra de Evo Morales, ¿no? Entonces, si hacemos esa lectura y utilizamos esa metodología que desde mi perspectiva es un poco tramposa, podríamos decir entonces también que el 95% de la población está en contra de Juan del Granado, el 85% en contra de Rubén, el 85% en contra de Samuel, y ahí no podríamos hacer números nunca. Sobre esto, quiero que me des tu opinión. Gracias, Susana. Un saludo también para Sebastián. Bueno, yo creo que en general lo que normalmente sucede en cada una de las elecciones es que los electores van a votar frente a una disyuntiva que más o menos se convierte en dominante, ¿no? Es decir, normalmente lo que ocurre al final de la campaña es que uno va a votar y en ese momento hay una opción que tiene que tomar, y es una opción dominante, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, las elecciones del 2005 fueron claramente seguir como en el pasado o realmente aceptar la posibilidad de un cambio, ¿no? Esa fue la disyuntiva que se instaló en el centro del debate del 2005. Evo Morales encarnó el cambio, la mayoría se inclinó por el cambio y por lo tanto obtuvo ese porcentaje enorme que ha convertido a Evo Morales en un gigante, como decía Iván.
La pregunta es, ¿cuál es la disyuntiva que nos va a movilizar a los bolivianos el 12 de octubre de este año, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que vamos a ir a decidir en las urnas? Porque uno va efectivamente a decidir quién puede gobernar, pero siempre hay una decisión mayor, ¿no? Y en cierto sentido yo coincido en que ya el MAS y Evo no significan cambio, el cambio está, digamos, en curso, significan más bien estabilidad, ¿no? Es decir, lo que hasta este momento ha habido, si queremos continuar con esto o queremos hacer alguna modificación, alguna transformación, algún quiebre en cierto sentido. Entonces yo creo que va a depender mucho de cuál sea la disyuntiva, cuál sea la pregunta que se instale en la cabeza de los electores en el momento de decidir. Y por eso yo decía, si la oposición se une, indudablemente, con solo unirse, ya está marcando una pregunta dominante, que es, en cierto sentido, más Evo Morales o una cosa diferente, ¿no? Si no se une, la pregunta ya es diferente, cambia cualitativamente. Es decir, uno va a votar pensando cuál de los posibles frentes opositores podría eventualmente enfrentarse a un gobierno ya prácticamente dado por ganador, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente este proceso, las encuestas, la discusión, el debate que estamos teniendo es decisivo a la hora de colocar sobre la mesa lo que el elector va a decidir. Y me parece que la unidad de la oposición cambia rotundamente la agenda de discusión, la agenda de debate, ¿no? Entonces me parece que desde tu perspectiva debería ser la pregunta que se instale? Bueno, yo creo que el MAS va a intentar plantear una pregunta clara, que es: ¿queremos seguir con la estabilidad, con las obras, con el progreso, con el teleférico, con el satélite, ¿no? ¿O queremos volver al pasado? Esa va a ser, digamos, ese va a ser el interés del gobierno, de tratar de que esa sea la disyuntiva real. La oposición en este momento está justamente en una dificultad muy seria de ver cuál tendría que ser. Si toda la oposición se une, entonces la oposición tiene posibilidades de plantear una disyuntiva diferente. Autoritarismo versus freno democrático, autoritarismo versus la posibilidad de tener que negociar, de tener un contrabalance, de tener la posibilidad, ¿no?, de que el gobierno se equivoque menos, por ejemplo, o que tenga que rendirle cuentas a una oposición que tendría más vigor. Si la oposición va dividida, yo creo que las posibilidades del gobierno son muy grandes para imponer su punto de vista, y la oposición va a tener dificultades por el mismo hecho de estar separada, de plantear alguna cuestión clara con respecto al electorado. Sebastián, existe de todas maneras en la encuesta publicada de Tal Cual del 23 de febrero, a la encuesta que hemos tenido acceso el anterior domingo, una baja del presidente Evo Morales, ¿no? Son 7 puntos. ¿Eso preocupa al gobierno del MAS? A ver, primero hay que separar dos cosas importantes. Primero, que las únicas encuestas que en verdad pueden tener peso son las que encarga uno, o el resultado electoral, el primer tema. El segundo tema, en Bolivia hay que entender que todas las encuestas, por la capacidad logística y por la cultura, solamente mide ciudades, ¿no?, centros urbanos. Entonces estamos hablando que el grueso de las encuestas está haciendo las 9 capitales más el Alto, ¿no? Hay ahí un voto reserva rural, que ya no voy a ir a hacer proselitismo hacia dónde va a orientar su voto. O sea, el campo en Bolivia tiene una posición clara y sabe el rumbo que está tomando. Yo te quiero mostrar, porque tú planteas a Rafa la pregunta, ¿qué es lo que está pasando de manera sostenida en el país? Y de manera sostenida tenemos este cuadro en realidad. La evaluación desde octubre del 2011 hasta abril de 2014. Hemos comenzado con 35% de aprobación en octubre del 2011, digamos, para la elección judicial, ¿no?, en esa época. Hemos llegado a tener la misma aprobación que la reprobación en agosto del 2012, que es el punto de quiebre, y desde entonces 54, 55, 59, 60, 59, hasta abril del 2014, que tiene la aprobación del 66% según esta encuestadora, que es el primer dato interesante, que la gente ya de manera sostenida por 2 años tiene una valoración positiva de lo que está haciendo el presidente Evo Morales. En una intención de voto comparada desde agosto del 2013 hasta abril del 2014, tienes un Evo que llega con 36, que llega a 40, tiene un bajón a 38, llega en febrero del 2014 al 46 y hoy día está en el 44, según la encuesta de Captura Consulting que le ha encargado, hasta donde sabemos, Poder y director, sí, Lector del Placer,
José Pomacusi. Ese es un tema que tiene que ver con aprobación y con intención de voto. Pero es muy importante ver el clima que se ha instalado en la sociedad, de cómo está el país, cómo está su familia. Y ahí hay dos datos muy importantes que yo quería mostrar. Esto también es de la encuesta que nos mostraba Iván, que tiene que ver sobre la expectativa del rumbo del país. Y es de la misma encuesta que ha sacado tal cual con Data 7. El rumbo del país. Entre camino muy bueno y camino más o menos bueno, la gente cree un 53%. Camino menos malo o camino muy malo, 20%. Es decir, ese discurso fatalista, ese discurso derrotista que ha tratado de instalar la oposición para tratar de generar un mejor escenario electoral para ellos, ha pegado solamente en un 20% a la gente. El resto, la gente cree que va en camino normal, pero un 53% muy bueno y más o menos bueno. O sea, la gente tiene mucha expectativa de que al país le está yendo muy bien. Una respuesta así, en una encuesta como la que tú planteas, en un país de América Latina no se encuentra con facilidad. O sea, que la gente esté convencida de que el rumbo del país es bueno. Pero eso a veces es el país, ¿no? Pero la gente pregunta, ¿y yo qué? Y la expectativa sobre la economía familiar es igual. Entre mejorará y seguirá igual de buena, tienes un 75%, claro. Aquí han tratado de poner 37%, seguirá igual de mala con igual de buena. Pero lo correcto aquí es medir. 50% de la gente cree que la economía de su familia, ya su realidad tangible, lo que toca cada día, 50% mejorará más aún. La gente tiene expectativa, tiene fe. Ese discurso derrotista no le ha pegado, no le ha llegado. Y hay gente que cree que seguirá igual de buena, 25%. Un 75% del país está convencido de que el rumbo que se ha tomado es el rumbo positivo, es el rumbo correcto, de que hay recursos, de que hay oportunidades, de que hay igualdad, de que no es un lugar del que hay que escaparse. 75% de la gente en Bolivia hoy cree que a su familia le va a seguir yendo bien en los próximos años. Entonces yo creo que hay que cruzar un poco las dos variables, porque solamente cuando cruzas esas dos variables te respondes dónde está ese voto. O sea, por el presidente dicen que va a votar 45%, sumada a la oposición, o sea, sumando el 12% de Samuel, más el 11% de Rubén Costas, y digamos sumando el 4% de Juan del Granado, más el 2% de Adriana Gil, suman que 14 más 25, otro 30%. ¿Dónde está el resto de la población? Ese resto de la población todavía no definió su voto y eso nos preocupa, pero la gente cree que esos años le ha ido bien y que le va a seguir yendo bien. Y eso a nosotros en verdad nos da un aliento. ¿Ustedes no se preocupan? Nos preocupamos mucho. Se están muy preocupados, porque yo lo he visto el 1 de mayo, es decir, el hecho hasta de la vestimenta del presidente, ¿no? Han pasado del Evo jefazo, que también lo quiero mostrar en la segunda imagen que tengo. Ustedes pueden ver en un lado el Evo jefazo y en el otro el Evo pueblo. Yo creo que ustedes están muy preocupados, y tienen que preocuparse, porque una cosa es la aprobación de gestión. La gente dice, al final de cuentas, yo me acuso a mí con gobernadores y con alcaldes que dicen, pues usted tiene que, si para eso lo hemos elegido, para que haga obras. Y además, si tiene plata, ¿cómo es posible que no haga obras? Pero cuando tú ya le preguntas intención de voto, ese es el dato que tiene que preocuparte. Y yo utilizo estas dos encuestas de Data porque la del 45 fue hace un mes y ahora vuelvo a mostrar con la misma metodología, las mismas poblaciones, y baja. Y uno se pregunta por qué baja, porque yo creo que ahí es donde ustedes tienen que preocuparse, es decir, los desastres del Beni. Yo no entiendo el empecinamiento de ustedes a declarar una zona de desastre. Acabo de llegar del Beni, estoy viendo los efectos. Oye, cómo perduran, olor a muerte, olor a podrido en todo lugar. El contrato con BOA, que tampoco no le han dado el tratamiento adecuado, especialmente desde tu ministerio. Es decir, le han hecho un gran favor al que sacó el tema después sobre BOA, pero también le hicieron un gran favor con el caso de Peñaranda. Es decir, creo que se están equivocando y creo que me gusta más el Evo Pueblo que el Evo Jefazo, porque creo que les va a ayudar a revertir, y creo que ustedes lo han tomado muy en cuenta, aunque siempre dicen que no les interesan las encuestas, pero creo que tienen que preocuparse. Bueno, yo creo que en general ambos bloques están preocupados, ¿no? Tanto el gobierno como la oposición. También, sí, ¿verdad? Porque efectivamente puede haber mucho descontento, puede haber mucho rechazo. A mí me sorprende que sea 38% después de haber llegado a más del 66, ¿no? 67% en algún momento. Esa es una caída fuerte si es que vemos
los resultados intención de concretos... voto nunca. 67, 68 es la aprobación. Y la aprobación se mantiene en los mismos niveles. Sí, pero si, lo que él dice es tu intención de voto. Si vemos de la anterior 44 a elección, 38. si vemos la anterior elección, es una caída fuerte. Es casi Pero la es que mitad. te explico por eso, porque la parte rural no está considerada de esas Bueno, bueno, encuestas. áreas rurales, Claro, ¿cuánto pero- ya es en Bolivia, hermano? Pero en la 20% anterior más o elección menos, votamos todos y 25. es un dato, digamos, fiable. Me parece fuerte la caída, habrá que ver si eso es realmente así. Pero yo creo que la gente que puede tener mucho descontento, como dice Iván, mientras no vea una alternativa, Exacto, sí. mientras no vea hacia dónde va a salir el país, ¿no? Es decir, mientras no vea cómo descartar a Evo y colocar a otro que realmente pueda satisfacer sus necesidades y sus expectativas, va a ser muy difícil que dé el salto. Por eso yo pienso que básicamente la oposición tendrá que tener un discurso muy centrista, un discurso que más o menos anime a mucha gente a pensar que si Evo se va, continúan las cosas positivas y buenas que el gobierno le ha entregado a la gente, no solamente ofrecido, sino entregado, es decir, hay efectivamente resultados concretos, ¿no? Resultados tangibles que la gente ha podido ver en este tiempo y que nadie puede desconocer así tan fácilmente. Entonces yo creo que sí va a ser difícil y por eso yo sostenía que la única opción básica que en este momento tiene la oposición es permitirse realmente un frente muy amplio, no un frente amplio, un frente súper amplio, que realmente congrega al Movimiento Sin Miedo, al movimiento de Rubén Costas y a Unidad Nacional y el Frente Amplio, es decir, que todos ellos puedan estar alrededor de un solo binomio. Esa sería, yo creo, la única opción para que realmente esto que plantea Iván se pueda canalizar de manera efectiva a través del voto. A ver, vamos a ir en el segundo bloque a hablar de un poco cuáles serían entonces los posibles binomios. Perdón, Sebastián, te he dejado sin turno, pero me he quedado sin tiempo. Volvemos. Quédese usted esta noche en Esta Casa No Es Hotel.